Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bendición esta tarde poder adorar juntos. Y asimismo el Dios sigue siendo fiel. Esto es un atributo divino. Les digo algo, nosotros fallamos. Nosotros nos equivocamos. Nosotros hacemos promesas y no cumplimos. Pero Dios no es hombre en ese sentido. Dios es Dios. Dios es fiel. A diferencia de nosotros, Él no es hijo de hombre para mentir. Y la figura de Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero se hizo carne para tener empatía contigo y conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero dice la Escritura, y sabemos que en Jesús reposan los atributos divinos. Entre esos está la fidelidad. Sepamos entonces que tenemos un Dios fiel, verdadero, que está con nosotros en cualquier circunstancia. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Vamos a hacer esta oración. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por este hermoso momento en tu presencia. Permite que este mensaje que vamos a compartir sea de gran bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estoy súper contento. Estamos dando inicio a nuestra serie Transformados. ¿Cuántos creen que son transformados? Amén. Amén. Hoy vamos a estar paseando por diferentes aspectos de la Escritura, donde nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha hecho la obra en nosotros. Es decir, ya Cristo envió su provisión, y la provisión de Cristo fue morir por nuestros pecados. Y no solamente morir por nuestros pecados, sino ocupar el lugar que nosotros merecíamos como pecadores. Y no solo eso, sino que por medio de su sacrificio traer salvación, remisión, perdón, vida eterna. Es decir, ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces alguno dirá, bueno, ¿y en qué fase nos encontramos entonces? Pues en la fase de ser transformados, de vivir bajo estos principios, de vivir bajo estos preceptos que son reales y verdaderos. Es decir, vivir ahora en la identidad del reino, vivir en la identidad de lo que significa ser hijos e hijas de Dios. Y que no estamos hablando de cualquier cosa, sino que algo maravilloso ocurrió en ese momento en la cruz del Calvario. Y de eso te quiero estar hablando en esta tarde. Saludamos también a quienes se están conectando online a través de las redes sociales. Pues déjenme decirle que estamos teniendo un alcance maravilloso. Gracias también al equipo que me está ayudando, Lucy, que ha sido parte de este proyecto en las redes sociales. Ella también nos está ayudando junto con Laura, quien también han hecho un excelente trabajo en todas las redes. Y estamos alcanzando muchas familias, personas. Así que si me estás viendo, Dios te bendiga. Espero que este mensaje pueda ser de gran bendición. Pues en esta serie, en nuestra primera parte, vamos a estar hablando de la identidad. Y es que justamente vivimos en un mundo que está convulsionado, que está herido, que está dañado, que está amargado, que está triste, que está caído por causa del pecado. Pero aquí es donde tú y yo tenemos que entender, comprender y hacer realidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Es decir, que ya lo que hizo Cristo, tú y yo tenemos que caminar en ello. Tú y yo tenemos que arrebatar las promesas. Tú y yo tenemos que ir conforme a la voluntad y al proyecto de Dios. Ya no vamos a caminar igual. No tenemos por qué caminar igual. Entonces, entendemos que ciertamente causa de la caída del hombre, Adán y Eva pecaron, cayó, vino toda la humanidad. Entendemos este proceso. De hecho, en los grupos familiares hemos estado hablando de las buenas noticias que complementa a esta temporada, entonces, a esta nueva serie. Así que no se pierda tampoco lo que está sucediendo en los grupos familiares. Entendemos entonces que ya lo que hizo al arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, experimentamos el nuevo nacimiento. Es decir, Dios nos hizo de nuevo. Hemos nacido de nuevo de su Espíritu Santo, y por medio de Jesús nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a estar revisando nuestros pasajes centrales sobre el cual nos vamos a estar basando, y de ahí vamos a estar viendo muchas cosas hermosas en la Escritura. Comenzamos de esta manera. Vamos con la siguiente. Estamos llamados entonces a caminar de acuerdo a ¿qué?
a la identidad que tenemos en Cristo. Amén. Ahora sí, vamos con los versículos bíblicos. El primero de ellos, Juan capítulo 1, verso 12, lo dice de la siguiente manera: pero a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ya nos está dando una pista del nacimiento nuevo que hemos tenido en Cristo Jesús, y vamos a estar hablando un poco de eso. El siguiente pasaje es Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El siguiente pasaje que tenemos, Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Tenemos allí unos pasajes bien interesantes que ya nos están comenzando a dar una identidad. Y quiero también hablarte justamente de esta última parte que acabamos de ver en Romanos, que dice: sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Tiene que haber una transformación. Pero ¿qué será transformación? El término que aparece allí, vamos a ver a continuación, es un término en griego. Transformación dice que viene de este término metamorfosis. Es una forma del verbo griego metamorfo, que significa transformar, cambiar de forma o transfigurar. Desde un punto de vista grecorromano, en este mundo antiguo grecorromano, daba la idea del cambio de condición humana desde el punto de vista moral y espiritual. Por lo tanto, entendemos que lo que el apóstol Pablo nos está hablando es decirnos: hey, transfórmense, cambien, hay un cambio, no podemos ya seguir siendo los mismos. Algo sucede en el momento que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y este mundo necesita de la sal de la tierra y la luz del mundo. Que por cierto, términos que en un principio luz del mundo tenía Cristo, nos los transfiere a nosotros. Ahora tú y yo somos luz. Y tenemos que comenzar a caminar en esto, comenzar a caminar en las promesas. Las cosas no pueden seguir siendo las mismas. Así que te invito a que nos traslademos de lo espiritual a lo terrenal. Traslademos esta verdad, este principio que es verdadero. Repito, tenemos una posición en Cristo Jesús. Posicionalmente hablando, hay algo en lo que ya tú y yo somos, pero traslademos esto que está en lo espiritual a lo terrenal. Y esta tarea nos corresponde a cada uno de nosotros. Es lo que también conocen en teología como santidad progresiva. Es decir, un proceso de transformación que va ocurriendo de forma paulatina, de forma como un proceso diario que va ocurriendo en el creyente. Es algo que no ocurre de la noche a la mañana, aunque espiritualmente es cierto, es así, de la noche a la mañana ocurre algo, usted es nacido de nuevo, hay un cambio, pero aquí en la tierra, mientras vamos aprendiendo y nuestra carne se va moldando, vamos a ver entonces cómo trasladamos este concepto espiritual al concepto terrenal, ¿vale? Dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nótese que esto ocurre una vez que ya ha nacido de nuevo la persona, ya está en Cristo Jesús. Ahora le corresponde a este creyente caminar en lo que ya Dios preparó. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, es decir, Dios en Cristo hizo todo nuevo. Dios en Cristo hizo las cosas diferentes. Dios en Cristo te dio un lugar. Tienes una identidad. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a ver a continuación 6 aspectos que afirman tu identidad en Dios y que nos muestran cómo es que un creyente debe caminar.
Vamos a irlo viendo, porque si no esperamos la transformación, este mundo va a seguir siendo el mismo. Pero tú y yo estamos aquí para ser agentes de cambio, para transformar una humanidad que está perdida, agotada, herida por causa del pecado. Número 1, eres hijo o hija de Dios. Así que entiende que eres hijo. Entiende que eres hija. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser hijos? Dice Juan capítulo 1, versos 12 al 13, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A los que qué? A los que recibieron. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Les dio qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hay un elemento de la fe. Así como en el mismo momento que tú y yo nos arrepentimos, en ese preciso momento que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, Dios dispuso a su Hijo. Dios fue el que nos abre el abanico para que tú y yo podamos entrar. Cristo es la puerta, también dice en otros pasajes, que Él es la puerta por donde tú y yo debemos entrar. Dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, sino solo a través de Cristo es que Dios hace las cosas nuevas. Pasas a ser entonces un hijo de Dios, por lo tanto tienes ahora un ADN diferente. Ya no es el mismo ADN. Fíjense, nosotros en nuestros rasgos físicos nos parecemos a nuestros padres, ¿cierto? A veces incluso en actitudes, en reacciones, en comportamientos. Por supuesto, traemos eso de nuestro hogar, de nuestra familia. Y no solamente están en los genes, sino que también está en lo que vimos que sucedió en el hogar. Por supuesto, de ahí sacamos la información para luego ir ante la vida y con esos patrones, con esa conducta, vamos al mundo. Pero resulta que ahora que somos hijos de Dios, ¿con cuáles principios vamos a ir al mundo? ¿Qué es lo que nos va a regir a nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo debemos caminar entonces? Jesús es el mejor ejemplo de ser hijo. Jesús es el molde por donde tú y yo entramos. Ahora tomamos forma. Si estábamos gorditos espirituales, nada, no es cierto. Tomamos formas de Cristo. Amén. Por lo tanto, nuestras actitudes, forma de pensar es transformada hacia la imagen de Jesús. Esto es importante, por eso es tan vital y esto está conectado, ser hijo está conectado con nacer de nuevo. Nosotros se supone que como creyentes hemos nacido de nuevo y esto es clave. Dice, ser hijos implica que ya hemos nacido de nuevo. Vamos a verlo en Juan capítulo 3. Fíjense, ahí sucede algo interesante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Era un hombre prominente de los judíos, muy conocedor de la ley, de la Torá, de todo este asunto hebreo. Estamos hablando de un hombre religioso, un hombre que tiene conocimiento. Se le acerca una noche, lo que nos da a entender que lo hace como de forma secreta para que no fuese tan público. Y en ese momento se le acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. ¿Cierto? Esto es lo que sucede con este hombre y aquí Jesús le responde esto. A mí me llama la atención que el Rabí se le acerque de una manera, pero miren lo que responde Jesús. Dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, por lo cual entendemos que es un requisito indispensable. Algunos se preguntarán, entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Vamos a verlo. Simplemente en el momento que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús
como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la Escritura que experimentamos el nuevo nacimiento. Se implanta el ADN de Dios. Pasamos de ser simple creación a ser hijos e hijas de Dios. Cambia las cosas. Hay una transformación. Hemos sido transformados. Te pregunto, ¿estás caminando como un hijo? ¿Estás caminando como hija? Y por supuesto que de esto hay indicios. Seguimos, dice Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El último verso dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros ahora hemos nacido de su Espíritu. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado. En el mismo momento que estamos convencidos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, nos vemos pecadores y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y ahora cambia nuestra vida para siempre. El segundo aspecto o la segunda característica de un creyente transformado es que no pertenece a este mundo. Entendamos, no pertenecemos a este mundo. ¿Cómo es eso? Pero ya va, pero yo vivo aquí. ¿Cómo que no pertenezco al mundo? ¿Con qué sancocho se come ese? Pues vámonos a la Escritura en el libro de Juan, capítulo 17, verso del 15 al 16 dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Contexto: Jesús está orando por sus discípulos. Está a punto de ocurrir el cambio en la vida de Jesús, muerte y resurrección. Jesús ora por ellos, pero algo interesante de esta oración le dice, disculpa, vamos a este pasaje: no te ruego, o sea, Jesús ora al Padre y le dice: no te ruego que los saques del mundo. Es decir, Cristo no nos está pidiendo sacar de este mundo, porque ciertamente, físicamente aquí habitamos, sino que los guardes del maligno. Pero eso sí, les da identidad, les da pasaporte, el pasaporte más importante, el del reino de los cielos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tenemos una identidad del cielo. Tenemos un pasaporte del cielo, donde dice que somos embajadores, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No pertenecemos a este mundo. Y esto es importante entenderlo. Aunque vivimos o habitamos aquí en esta tierra, nuestra identidad en realidad es del cielo. Hemos sido transformados. Todo cambia. Todo cambia. Las cosas ya no son iguales. Algo sucedió en tu vida en el mismo momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y ahora estamos caminando para crecer en Él. Amén. Fíjense que dice: ellos, refiriéndose a sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Por tanto, concluimos que no debemos amoldarnos al sistema ni a la corriente de este mundo. No tenemos por qué caer en este sistema, en este esquema de este mundo que no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Fíjense lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: y Él les dio vida a ustedes. Hablando del apóstol Pablo, escribe, habla de Dios. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos, pero dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Es decir, anduvimos, sí, tuvimos una vida pasada, sí, y quizás mucha gente te vaya a juzgar. ¿Cómo es eso que ahora tú eres creyente? ¿Cómo es eso que tú ahora eres cristiano? ¿Cómo es ese asunto? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando con tu vida? Va a haber gente que no va a comprender. Pero tú eras un rumbero, bebedor de aguardiente, sinvergüenza, mujeriego. ¿Qué pasó? Pero ya no soy el mismo.
mucha gente le cuesta entender cuando tú y yo entramos en este caminar de Cristo. Entonces dice, en los cuales anduvieron, sí, anduvimos en otros tiempos, en otra vida, en otro momento, en la corriente de este mundo, por lo cual la corriente de este mundo sigue estando vigente. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe de las tinieblas, hay un reino, opera en este mundo. Y nótese que dice en la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, cuando somos desobedientes, tenemos que tener mucho cuidado. Porque una cosa es que nos equivoquemos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero de llevar una vida constante en desobediencia, ¿qué estamos haciendo? O somos de Cristo o no somos. O pertenecemos a este mundo, a la corriente de este mundo, o pertenecemos a la corriente de Dios. Por lo tanto, enérgicamente, mis hermanos, los animo a que si hay áreas en la vida donde nosotros nos estamos alienando a la corriente de este mundo, necesitamos inmediatamente salir. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a esta corriente. Y esto es algo que tenemos que comprender. Yo no te estoy diciendo aíslate de tu familia, deja a la gente que te... No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que tú tienes una nueva identidad en Jesús. Y que camines conforme a quien tú eres hoy en día. Ya no eres un hijo de desobediencia. Eres un hijo obediente porque el Espíritu Santo que vive en ti te ayuda, te lleva de la mano, y en esas áreas donde nos cuesta, rindámoslas a Dios para que Él pueda obrar. Amén. Por lo tanto, entendimos entonces que esto está sucediendo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Te estás dejando llevar por la corriente de este mundo? Son preguntas para ti, no me las digas, medítalas en tu interior. Filipenses capítulo 3 verso 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Más claro? ¿Somos qué? Hey, tienes una ciudadanía. Tanto pelear por las ciudadanías terrenales y tienes la mejor de todas. Gloria a Dios. Tenemos la mejor ciudadanía, que es la ciudadanía del cielo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hey, ese pasaporte pesa, y pesa bastante. Tercer punto. Vivimos conforme al Espíritu Santo. Repito, vivimos conforme al Espíritu Santo. Amén. Se quedan calladitos todos. No se preocupe, aquí llevamos Pablo juntos. Gálatas, capítulo 5, verso del 16 en adelante. El apóstol Pablo escribe y dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden, ¿qué dice? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Nótese lo que sucede. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu es contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ahí está la clave. Un segundo ahí. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ojo con los deseos. Ya vamos a ir, Nadina, no te preocupes. Nadina dice, ¿qué es eso? ¿Con qué sancocho se toma eso? Ya lo vamos a ver. La carne demanda ciertas áreas de nuestra vida y aquí la describe. Vamos al siguiente pasaje. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, siguiente, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, escribe el apóstol Pablo,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uy, diga ay, ay, ay. ¿Dónde estamos habitando? ¿Qué estamos permitiendo que nos dirija? Nuestra carne. Entonces algunos se preguntarán, ¿pero qué es la carne? Ahí está. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso es la carne. La carne te va a decir, dame, moléstate, mira aquel payaso, mira lo que te está haciendo, mira lo que te dijo. Tú ves aquella viejita chismosa, te está hablando en contra de ti. Y y cuando vas a ver, si nos dejamos consumir por estos pensamientos, si nos dejamos consumir por lo que la carne nos está pidiendo, pero vamos a ver el contraste de lo que significa caminar en el Espíritu. No es que vamos a andar como Gasparín, flotando en el aire. ¡Ay, ahora soy espiritual! No es eso. Es dominio propio, carácter. Hay dos cosas muy importantes que Dios quiere. Ya espiritualmente ocurrió esto en ti, esta realidad. Le perteneces a Dios, murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Estamos en Cristo. Pero ahora tú y yo lidiamos con nuestra carne. Lidiamos con esto que día a día aparece y tenemos que renunciar y no permitir que esto nos gobierne. Vamos a ver ahora lo opuesto. Pero, presta atención, cada vez que la Escritura dice un pero, presta atención porque algo está por ocurrir. Dice, pero el fruto, que es uno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto. Dicen algunos teólogos muy estudiosos en este tema que todo ello se deriva del amor. Si está el amor presente, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, va a haber benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El amor, y lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. El amor, el amor. Gloria a Dios. Nos da duro aquí esta epístola cada vez que la leemos, ¿cierto? Cada vez que vemos la Escritura. Por eso es importante esto, congregarnos. Juntos leer la palabra, juntos exhortarnos. Y exhortarnos no significa regaño, exhortación significa animarnos. Animarnos los unos a los otros, porque todos estamos metidos en el mismo saco, en el mismo paquete. ¿O es que no estamos habitando en esta carne? ¿O es que yo tampoco tengo luchas? Yo tengo luchas, hermano, al igual que usted, igualito, la misma cosa. Pero tenemos que trabajar para que crezca el Espíritu Santo en nosotros. Darle espacio. Darle espacio. Si por ahí sale alguien y nos hace un comentario que nos hierve la sangre, amárrese la lengua y dígale, Dios te bendiga. No voy a caer en ese juego. No voy a caer en esa trampa. No es fácil. Porque implica el ego, el orgullo. Y alguno dirá, bueno, pero ¿qué hago? Aguanto callado. Yo no te estoy diciendo que aguantes callado. Aguanta conforme a la Escritura. Y mira cómo Dios miraría a esa persona. Una persona que está caída, que está quebrada, que está rota al igual que tú. Cuando tú mires con amor y con misericordia al prójimo, va a cambiar tu visión. No le vas a querer, no vas a querer darle, sino que vas a decir, yo también, esta persona está rota, está quebrada al igual que yo. Tuvo una niñez difícil, tuvo una vida difícil también, al igual que la mía o al igual que la de cualquiera de otro. Y allí cambia nuestra perspectiva. Eso es caminar conforme al Espíritu. Nos llenamos de amor. Es otra cosa. Yo sé que no es fácil, pero sí podemos. Porque tenemos al Espíritu Santo. Dice Santiago 4:3. Esto es conforme a los deseos. Fíjense la importancia de... notamos que en el pasaje anterior decía los deseos, porque
el deseo de la carne. Pero fíjense lo que dice, aunque se lo piden, hablando de orar, de pedirle a Dios, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Es decir, que tú y yo tenemos que revisar el tema de los deseos. Y creo que en una oportunidad te lo comenté acá. Vimos un mensaje del deseo del corazón. El corazón es engañoso. Es engañoso. A veces nosotros creemos que andamos muy derechito. Engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Lo dice la Escritura. Por lo tanto, los deseos que brotan de nosotros nos pueden engañar. Y dirá alguno, entonces, ¿por dónde nos regimos? Por eso Dios nos dejó su hermosa palabra. La Escritura. Quedó grabado perpetuamente el mensaje. Quedó grabado la palabra de Dios. Para que tú y yo vayamos a ella y sigamos creciendo. Lo siguiente, mostramos amor y compasión. Esta es otra característica. Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Los unos a los otros. ¿Tenemos amor? Fíjense lo clave, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Yo les digo, yo les soy honesto, incluso dentro del mismo pueblo cristiano, yo he visto en las redes cómo se agarran y se dicen de todo. No permitamos esto, porque entonces dice que no podríamos ser sus discípulos. Puede haber gente que va a la iglesia y no es de Cristo. Puede haber gente que está sentada escuchando el mensaje y no le pertenece a Dios. Puede haber gente que asiste, que participa, que hace voluntario, que honra a Dios a través de sus finanzas, del principio de las ofrendas y todo esto, pero su corazón realmente está lejos de Dios. Ojo con eso. En cómo conocerán, una de las características en que hay amor los unos por los otros. Primera de Juan 4, versos 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, si nacimos de nuevo, el amor va a estar en nosotros. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Mira, tú y yo no nos merecíamos la vida eterna. Tú y yo no nos merecíamos ese regalo, pero ahí estuvo Cristo, recibiendo el castigo por nosotros. ¿Qué amor más grande que este? ¿Usted estaría dispuesto a sufrir el castigo de alguien más? Nadie, solo Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso del 4 al 8 dice, el amor, vamos a definir amor, pero ¿qué es amor? Dios mío, me tienen aquí. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, es decir, no es egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Palabras del apóstol Pablo a los corintios, al pueblo en Corinto. Amén. Amén. Nuestro quinto punto, somos únicos. Tenemos una huella, una característica, una forma única con la que Dios nos hizo. No solo físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, también somos únicos. Dice la Escritura, Salmo 139, versos 13 y 14, porque tú, dice Rey David hablando a Dios, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho.
Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Se deleita David escribiendo esto. Dice Isaías 62:3: serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nos compara con cosas preciosas, maravillosas. Es decir, la forma en la que Dios nos hizo, nos pensó y nos diseñó es algo maravilloso. Perfecto, sublime es la creación de nuestro Dios. Te diseñó entonces de una forma única y especial. Nótese que pensó en cada detalle de nosotros. Tanto así que dijo el salmista, porque asombrosa, es decir, causa asombro. Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Dios se deleitó en el momento en que nos creó. Nótese que también dice corona de hermosura. Corona de hermosura. ¿Te sientes feo? Mira la palabra. Y la palabra es verdad. Así que si te sientes feo, ese es tu problema. Pero la palabra dice que eres una corona de hermosura. Así que cuando te mires en el espejo, cree lo que Dios ha dicho. Diadema real en la palma de su mano. Cuando tú tienes algo en la palma de la mano, tú lo observas, lo detallas, te gozas. Así hace nuestro Dios con nosotros. Amén. Y no solamente eso, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice toda bendición espiritual. Y cuando dice toda, es completa, es amplia la bendición que tenemos en Cristo en los lugares celestes. Posicionalmente hablando, tienes ya una característica especial, una bendición especial que está sobre ti. Por lo tanto, camina en ella, trasládala de lo espiritual a lo terrenal. Vívela, respírala, huélela, disfrútala. Y para finalizar, nuestro sexto punto, otra de las características de la identidad de un creyente transformado. No nos olvidemos, hemos sido transformados. Ese es nuestro tema. Hemos sido transformados. Dice, tenemos fe y esperanza. Así somos. Tenemos fe y esperanza. Fe como regalo de Dios incluso. Y esperanza también. Dice Marcos capítulo 11, verso 22. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que le dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Amén. ¿Qué te está dando allí? Cristo, palabra de nuestro Señor, en vivo y en directo. Nos está dando prácticamente una carta, un documento, donde te está diciendo, cree, confía, ora, creyendo que lo recibirás y así será hecho. Vivimos tiempos difíciles como latinos, sabemos la circunstancia que está pasando a nuestro alrededor. Y quiero decirte, no tengas miedo, porque eres hijo e hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ora por tu situación, sea la que sea, y Dios va a dar respuesta. Dios va a responder sus oraciones. Así que Dios no se ha olvidado de ti. Si tú estás orando y le estás pidiendo a Dios, Él no se olvida de ti. Si es que hay alguna situación pendiente, Dios se va a encargar de resolverla. Pero créele, dice, no dude en su corazón. ¿Le estás dando espacio a la duda? ¿Le estás dando el espacio al maligno para que te arrebate la bendición, la felicidad, la paz, la tranquilidad?
No dudes en tu corazón, sino que cree que va a suceder y será concedido. El contexto, hay un contexto, por supuesto, de esta parábola. Jesús maldice una higuera porque no daba fruto. Luego los discípulos, al verla que la higuera se secó, dicen: mira, Señor, ocurrió. Y ahí el Señor les dice esta palabra. Por lo cual entendemos que no es descabellado el contexto de creer verdaderamente que lo que pidamos al Señor. Dice más adelante en la Escritura que si es conforme a los planes y a la voluntad de Dios, Él lo dará, Él lo accederá. Así que ora sin tener miedo, clama y Él te responderá. Tenemos fe y esperanza. Amén. No dejes entonces que la duda te atormente. Tener la fe sin dudar. Vamos, hay un pasaje más. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Repito por si no me escuchaste: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Hay un plan, hay un plan. Y ese plan no falla. Amén. Ese no es como el plan del mundo. Que hay un plan, el mundo nos engaña. Pero el plan de Dios es verdadero. El plan de Dios es verdadero y es cierto. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Estás pensando, preocupado porque puede venir calamidad a tu vida? Esos no son los planes de Dios. Dice planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Tenemos un futuro seguro. Amén. Seguro. Amén. Mejor que el seguro de Liberty. No quiero hacer publicidad, pero saben que es una broma, pero mejor que cualquier seguro en la tierra, el seguro de Dios. Amén. Estamos seguros. Amén. Quiero terminar con esta frase. Hemos sido transformados y como hijos de Dios realmente tenemos un futuro y una esperanza gloriosa. Amén. No se te olvide esto. En las próximas semanas no te puedes perder, porque estaremos hablando de diferentes aspectos en nuestra vida, de lo que implica ser transformado. Comienza a caminar por de la identidad. Número 1, por toda esta identidad y esta característica que vimos. Camina sobre ellas, vívelas, créelas, arrópalas, tómalas parte de tu vida. Si quieres leer los pasajes nuevamente, léelos. Memorízatelos si te los quieres memorizar. Pero más allá de eso, camina sobre ellos creyendo.